Hola amigos, bueno, bienvenidos a este video donde vamos a analizar una carta natal muy interesante, que es la carta de Priscilla Presley, que bueno, fue la esposa de Elvis Presley, ¿no? La única esposa que tuvo Elvis en su vida, en su corta vida, ¿no? Y Priscilla no es una gran celebridad, ahora recobró algo de notoriedad porque Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, el director de El Padrino, de la saga del Padrino, su hija también es cineasta y dirigió una película llamada Priscilla, acerca de la vida de Elvis Presley. Que está en la plataforma Movie, por lo menos yo la vi ahí, que es una plataforma de cinearte que no es de las más conocidas, no es como Netflix o eso. La película es interesante, aunque un poco lenta, pero bueno, marca un poco los años en la que bueno, Priscilla estuvo de novia con Elvis Presley. Pero bueno, como todas las cartas que analizamos acá, vamos a analizar un poco primero la biografía de la persona. Bueno, Priscilla Presley nace como Priscilla Ann Wagner o Wagner. Nace en Brooklyn el 24 de mayo de 1945. Y bueno, su padre su padre biológico era un piloto de la Armada de Estados Unidos llamado James Frederick Wagner, que bueno, muere en un accidente el 3 de noviembre de 1945, ¿no? Entonces ella se queda huérfana, la madre se vuelve a casar con un oficial que se llama Paul Villiers, y ella digamos, adopta el nombre o le adjudican el nombre, el apellido de su padre adoptivo, ¿no? Entonces se convierte en Priscilla Villiers. Su padre era de Quebec, de Canadá, de la parte que hablaban francés, ¿no? También el padre también era oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En ese momento estábamos en plena posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría y todas las tensiones que había. Y bueno, Priscilla crece, digamos, viviendo en cuarteles, y como era el caso con muchos hijos de oficiales en los Estados Unidos o de miembros del ejército o de las Fuerzas Armadas, es decir, pasaban 2 años en un lugar, 2 años en otro lugar, ¿no? Es decir, como una vida bastante nómade, ¿no? Después finalmente, cuando Priscilla tenía unos 12, 13 años, al padre adoptivo lo trasladan a Alemania Occidental, ¿no? Que en ese momento estaba siendo ocupada por los aliados después de la guerra, y la otra parte de Alemania estaba dividida en dos, y estaba la parte de Alemania comunista, o Alemania, lo que llamaban Alemania democrática, a pesar de que era comunista, estaba ocupada por la Unión Soviética, y la parte de Alemania occidental estaba ocupada por los aliados, ¿no? Entonces, bueno, Priscilla se iba a vivir ahí con su padre, un poco era recién adolescente y estaba muy preocupada porque no conocía a nadie en Alemania. Imagínense una chica de esa edad tenía que ir a la escuela no sé si fue a la escuela en alemán en la película. Ella va a una escuela donde hablan inglés, pero no sé si es una convención de la película o qué pasó realmente. Era posible que los hijos de las tropas norteamericanas e inglesas fueran a escuelas o tuvieran maestros que le enseñaran inglés, pero no lo sé. Y bueno, resulta que en Alemania, estacionado como parte del ejército, estaba el que en ese momento era el cantante más conocido del mundo, que era Elvis Presley, ¿no? Esto es el año 1959. Y esto requiere un poco de explicación. Elvis, bueno, se había convertido había explotado el rock and roll, era un cantante, ¿no? Y se había convertido en una sensación de un día para el otro. El rock and roll explota con mucha fuerza. Elvis venía un poco antes, pero explota con mucha fuerza en el año 56, que es el año donde Plutón entra en Virgo y donde Neptuno, que si mal no recuerdo, entra en Leo. Entra en Libra. Entra en Escorpio. ¿Cómo estoy? Entonces, con esa energía de Neptuno en Escorpio se da como una cosa medio rebelde, ¿no? Es decir, se dan todos estos jóvenes que habían nacido con Plutón en Leo. Yo lo hablé en el video que hice acerca de Plutón en Leo.
los adolescentes con Plutón en Leo que eran rebeldes, se rebelaban contra sus padres, querían expresarse, querían brillar, no querían pasar desapercibidos. Y bueno, con Neptuno en Escorpio se da toda esta cosa de la violencia, el sexo, drogas y el rock and roll, ¿no? Que bueno, después recién estaba empezando, ¿no? Entonces a los padres es como que eso le choqueó mucho a la generación de adultos, porque encima en plena posguerra, ¿no? Con la cuestión del miedo al comunismo y eso. Recordemos que los padres de estos adolescentes tenían Plutón en Cáncer y eran muy conservadores con respecto de la familia, la patria, ¿no? Entonces veían un poco a sus propios hijos como una amenaza, o a la cultura juvenil como una amenaza, ¿no? En esos momentos, acá hay varias versiones. Algunos dicen que en Estados Unidos no había servicio militar, otros dicen que parece que sí había servicio militar y a Elvis le toca hacer el servicio militar. Ahora, normalmente las celebridades hacían lo que se llamaba un servicio especial, que era lo que hacían, iban y cantaban para las tropas, y hacían, digamos, entonces Elvis hubiese estado unos 6 meses haciendo recitales para las tropas o actuando para las tropas estacionadas en el extranjero y listo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Elvis tenía un socio que era su manager, el coronel Parker, ¿no? Que era muy conocido. Incidentalmente, los que hayan visto Los Simpsons, hay un episodio de Los Simpsons donde Homero Simpson conoce a la cantante country Lurleen Lompkin, ¿no? Y se hace como el manager de ella, y Marge tiene miedo de que la deje por la cantante. Y Homero se convierte en el coronel Homero y se empieza a vestir como con un sombrero de cowboy sureño. Bueno, esto está basado en la figura del manager de Elvis Presley, el coronel Parker, ¿no? El coronel Parker, que tampoco era coronel, le decían coronel, no sé si porque le decían coronel. Y que se vestía así en forma llamativa con sombreros de cowboy y eso. Y el coronel Parker no quería, es decir, porque si Elvis entraba al ejército como para hacer shows, el ejército primero no le iba a pagar prácticamente nada, no le iba a pagar el caché que cobraba Elvis Presley en ese momento, que Elvis Presley era, el cantante más famoso del mundo en ese momento. Y entonces su cachete era millonario, pero no le iba a pagar eso, sino que le iba a pagar un precio muy bajo estándar del ejército, ¿no? Lo que le pagaba a todos los proveedores. Y lo que era peor, el ejército se iba a quedar con el derecho a los shows que hiciera Elvis y se los podía vender, los podía filmar y vendérselo a la televisión o al cine o cualquiera, ¿no? Y Elvis y el coronel Parker no iban a tener ganancia, ningún tipo de ganancia con eso. Entonces lo que parece es que el coronel Parker lo manda a Elvis a hacer el servicio militar regular, también con otra idea, con la idea de que si Elvis entraba en el ejército y demostraba patriotismo, la generación de los padres que detestaba el rock and roll se iba a sentir, bueno, más cómodo con la idea de Elvis. Demostraría que era un patriota, ¿no? Que se preocupaba por los valores de sus padres y que no era un rebelde que quería el caos y la anarquía, ¿no? También hay otra versión que aparece en una biografía de Elvis que yo leí, que es que el coronel Parker aparentemente había nacido en Holanda y no tenía los papeles en regla. Entonces parece que cuando lo van a buscar dice, escuchen, hacen como un trato con el gobierno medio por debajo de la mesa, de decir, escuchen, en lugar de deportarme, ¿por qué no hago que Elvis vaya al ejército y bueno, me dejan tranquilo y con eso saldo mi deuda que tengo con el gobierno, ¿no? Hay varios rumores de por qué Elvis terminó en el ejército. Pero bueno, Elvis termina en el ejército, primero lo mandan a Texas, después lo mandan a varios lados y después termina en Alemania occidental. No vivía en un cuartel, vivía en una casa, Elvis había llevado a su padre, ¿no? Es decir, era más el hecho de que Elvis estuviera en el ejército era más un hecho de propaganda del ejército, ¿no? Pero bueno, Elvis participaba en ejercicios ¿no? Y bueno, Elvis hacía reuniones en la casa donde estaba y Priscila, que tenía 14 años, un miembro del ejército, la veía siempre sola en el cuartel porque no tenía amigas. Entonces la invita a ir con Elvis, habla con el padre Priscila, con los padres, y le dice que bueno, Elvis iba a hacer como una reunión a la noche y que el hombre iba a ir con su esposa y que su esposa cuidaría de Priscila, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegan a la fiesta de Elvis, Priscila tenía 14 años, Elvis tenía 24, y no sé, 24, 26, 24 me parece. Y bueno, al principio se siente bastante incómodo de que habían llevado a una chica tan joven a su fiesta, pero después empieza
empieza a charlar con ella, le pregunta qué clase de música estaban escuchando los jóvenes, si alguien lo había olvidado, y Priscila le dice que no. Hay algo interesante que quiero mencionar, que es la primera camada del rock and roll. Bueno, de alguna manera Elvis era el más conocido de todos, pero también había nombres legendarios como Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, después estaba Carl Perkins, también estaba Buddy Holly, ¿no? Y al cabo de unos 2 o 3 años, como que toda esa generación se desarma. Elvis va al ejército, Buddy Holly muere en un accidente aéreo, ¿no? Junto con el músico Richie Valens y con otro que se llama The Big Bopper, fue un accidente muy famoso que se llamó El día que la música murió, ¿no? Ese accidente aparece en la canción, hay una canción que se llama American Pie, que es de un tal Don McLean, que era muy famosa en 1900, a principios de los 70, que después la hizo Madonna, deben conocerla por Madonna los que me estén escuchando, que habla mucho de Day the Music Die, que se está refiriendo al accidente ese donde muere Buddy Holly. Después Chuck Berry termina preso por no sé qué, y Little Richards, que era homosexual, no sé, lo convence para que se hiciera cristiano y dejara de ofender a Dios siendo homosexual, entonces se retira también de la música, después volvió. Pero entonces como que toda esa generación de los primeros rockeros que eran bien rockeros, bien rebeldes, ¿no? Como Jerry Lee Lewis, que prendía fuego el piano, etcétera. Después viene como una segunda camada que son Fabian, Bobby Darin, qué sé yo, que son como más lo que fue acá el Club del Clan, que era apto para toda la familia, ¿no? Acá me refiero a Argentina, ¿no? Palito Ortega, ese tipo de cosas, como que es un rock mucho más inofensivo, ¿no? Después salió Polanca, ¿no? Todo ese tipo de, que eran más baladistas, que cantaban canciones de amor, no eran tan salvajes como los de la primera camada, ¿no? Después eso se iba a ir, digamos, cuando aparecieron los Beatles, después los Rolling Stones, se volvió un poco a la cuestión más, no tanto con los Beatles, con los Rolling Stones, y eso se volvió más a la parte de ser contestatario, el rock and roll y eso. Entonces Elvis estaba preocupado por cuál era la música que estaban escuchando los chicos, le empieza a hablar de eso con Priscilla Presley, con Priscilla, que no era todavía Priscilla Presley obviamente, y bueno, se caen bien, ¿no? Priscilla vuelve tarde esa noche a la casa y los padres le dicen que no, que le prohíben volver a la casa de Elvis Presley, pero después Elvis la empieza a invitar y Elvis mismo visita al padre de Priscilla con su propio padre, va vestido de militar, porque sabía que el padre de Priscilla era militar y bueno, quería caerle bien, digamos, quería ver que tenían algo en común. Entonces le dice que a él le cae bien su hija y que si le permitía, por ejemplo, la quería invitar al cine, cosas así, siempre desde una posición muy honorable, ¿no? Entonces, Elvis y ella empiezan a verse, empiezan a salir, y después Elvis en el 60 creo, había estado del 58 al 60 haciendo el servicio militar y le dan la baja y vuelve a Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos Elvis empieza un poco la segunda parte de su carrera, que es donde el coronel Parker lo convence para hacer películas, ¿no? Entonces empieza a hacer películas, ya había hecho un par de películas, que una de ellas era muy buena, o bastante buena, que se llamaba King Creole, el Rey Creole, no sé cómo se llamó acá, que estaba basada en un cuento de Harold Robbins que ocurría en Nueva Orleans, y la filmó Metro Goldwyn Mayer, estaba bastante bien hecha. Pero después empezó a hacer películas clase B, que era para ganar plata fácil con las fans de Elvis, ¿no? Con los fans de Elvis, ¿no? Con la idea de que eran adolescentes tontos que iban a pagar por ver cualquier cosa donde estuviera Elvis. Priscilla cree que Elvis se olvida de ella, pero Elvis la empieza a llamar por teléfono, hablaban mucho, se escribían cartas, y en un momento Elvis la invita a pasar 2 semanas a Graceland, a la mansión de él, con él, ¿no? Elvis habla con los padres por teléfono, con los padres de Priscilla, le envía un ticket de primera clase en avión, que no era nada barato, para ir de Alemania a Estados Unidos. Y bueno, Priscilla pasa 3 semanas con Elvis. Se escapan a Las Vegas en un momento. Obviamente la idea era que se iban a quedar, Priscilla se iba a quedar
En la mansión de Elvis en ese momento vivía toda la familia de Elvis, ¿no? Entonces no es que y vivía sola con Elvis, es decir, vivía con los primos, y tenía unas primas, Elvis, etcétera. Y en un momento se escapan a Las Vegas. Era graciosa esta anécdota porque el padre Priscila le había puesto, el padrastro en realidad, pero le había puesto como condición para dejarla ir de que ella le tenía que escribir una postal todos los días contándole lo que estaba haciendo. Entonces, aparte para ver que estuviera realmente ahí en Memphis, en Tennessee, ¿no? Y lo que hace Priscila es escribe, se iban a ir, no sé, una semana a Las Vegas, entonces escribe una postal por cada día que estaban ahí y le pide a los sirvientes de Elvis que le enviaran la postal una por día para hacer creer que se las estaba mandando Priscila desde Memphis cuando en realidad ella estaba en Las Vegas, ¿no? Bueno, ella retorna a Hamburgo, no sé si Hamburgo, a la ciudad que estaba en Alemania, y después en un momento se da una cuestión de que Elvis empieza a hacer una película y con una actriz muy hermosa que se llamaba Anne Margaret, que era sueca, si mal no recuerdo, que era muy famosa, y tienen un romance, ¿no? Y salen todas las revistas que se iban a casar, y Priscila le pregunta si eso era cierto en un momento que hablan por teléfono, y Elvis dice que no, que eso era todo mentira, que eso lo inventaban los agentes de prensa para vender la película, que no tenía nada que ver, que a Margaret no le gustaba. Pero bueno, obviamente sí habían tenido un romance. Bueno, finalmente Elvis convence a los padres de que Priscila se mude con él, le dice que se quiere casar con Priscila, que no puede estar lejos de Priscila, que Priscila se mude con él a Gray, no a la casa de él, sino que se vaya a vivir con los padres, se vaya a vivir a Estados Unidos con el padre de Elvis. La madre de Elvis había muerto, el padre estaba casado otra vez con otra mujer, y entonces iba a vivir con el padre de Elvis, con Vernon Presley y su nueva esposa, y bueno, iba a ver a Elvis durante el día, iba a ir al colegio, y le faltaba el último año de la secundaria, y tenía que recibirse, y si no se recibía en tiempo y forma, el padre la iba a hacer volver, ¿no? Los padres de Elvis en ese momento, esto era una situación que ningún padre hubiera dejado ir a la hija, pero como era Elvis Presley, y después llegan a la conclusión que la hija, digamos, si no la dejaban ir, se lo iba a echar en cara toda la vida, y bueno, entonces al final la dejan ir. Entonces Priscila, que termina como Elvis la trataba como una especie de muñequita, le daba todo lo que quería, pero al mismo tiempo exigía que ella fuera una especie de mujer que estuviera 100% como una geisha, ¿no? Disponible para él. Él le elegía la ropa, le elegía el peinado, le elegía cómo maquillarse. Ella quería trabajar y él le decía que no podía trabajar, que tenía que estar disponible para él. Ella quería... entonces estaba encerrada. Además, ella después en un momento empieza a vivir directamente en Graceland, en la casa de Elvis Presley, en la mansión. Y como era la casa de Elvis Presley, nadie podía entrar, ningún extraño podía entrar a Graceland. Entonces ella no podía tener amigas en el colegio ni nada, ni invitarlas a la casa, porque tampoco podía salir con las amigas. Es decir, tenía que ir a la escuela, volver y estar disponible para Elvis Presley encerrada en la casa, ¿no? Elvis se la pasaba rodaba películas una película, después volvía un mes y salía a rodar otra película, entonces prácticamente no estaba, ¿no? En el medio surgían todos estos romances que tenía con las actrices con las cuales hacía películas. Elvis siempre negaba, pero obviamente Elvis andaba de acá para allá teniendo romances. Elvis era Capricornio con ascendente Sagitario, así que no le faltaba interés recuerden que Sagitario era Júpiter, y Júpiter era Zeus para los griegos, que era el dios que andaba de acá para allá teniendo amoríos, ¿no? Entonces no le faltaba inclinación para tener amoríos. Entonces al final, finalmente el Coronel Parker, Elvis y Priscila como que terminan viviendo juntos, lo cual era muy, muy extraño en ese momento. No es que vivían juntos solos, porque en la mansión de Elvis vivían todos los amigos de Elvis, ¿no? O sea, vivía toda la familia, había un montón de gente, no es que vivían juntos como quien vive en un departamento con la pareja, ¿no? Así casi no se cruzaban dentro de la casa. Y en un momento el Coronel Parker le dice a Elvis que Elvis tenía un contrato con RCA, con la discográfica RCA, que era el único rockero que estaba en RCA, porque el Coronel Parker había dicho no contraten a otro rockero porque el único de RCA tiene que ser Elvis, si no me voy a otra discográfica. Y la RCA dijo bueno, está bien, entonces era el único rockero en la RCA.
por lo menos en la filial de Estados Unidos. Y Elvis, el coronel Parker le dice a Elvis, deberías casarte con Priscilla porque el contrato que tenemos con RCA tiene una cláusula moral de que si el artista, digamos, provoca o, digamos, actúa en forma inmoral o, digamos, tiene conductas inmorales, se le puede rescindir el contrato, ¿no? Entonces vivir con una chica sin casarse en 1960 y pico podía ser considerado una actitud obviamente inmoral, en contra de la moral pública. Entonces Elvis se casa con Priscilla finalmente en 1968. 9 meses después exactamente de casarse, ella había quedado embarazada y tiene a su hija, la única hija que tuvo Elvis Presley, que es Lisa Marie Presley, ¿no? Cuya madre es Priscilla. Entonces se da toda una cuestión de que Elvis, cuando Priscilla tiene la hija, no la vuelve a tocar. Es decir, era de esos hombres que consideraba que una vez que una mujer era madre, era intocable, entonces deja de tener sexo con ella y deja de tener relaciones con ella y espera que ella sea madre. Entonces Priscilla obviamente se empieza a aburrir todo el tiempo, siente que su matrimonio es un desastre. Elvis hacía karate y Priscilla empezó a hacer karate con él para acercarlo más a las cosas que estaba haciendo Elvis. Quiero contar una anécdota que es súper interesante. Elvis para este momento ya estaba engordando. Elvis siempre había sido muy buen mozo, pero, digamos, comía porquerías. Uno de los problemas que tenía Elvis también era que, esto aparece en la película, a Elvis le encantaban las pastillas, es decir, las pastillas de medicamentos. Entonces se había hecho adicto él no se dormía si no se tomaba una pastilla para dormir, y después tomaba, digamos, anfetaminas para estar despierto durante el día o para salir a la noche. Entonces vivía tomando anfetaminas y somníferos, ¿no? Y lo mismo se las daba a Priscilla, y Priscilla también se había hecho adicta a las anfetaminas y a los somníferos. En esa época todavía no se conocían bien los efectos secundarios, ¿no? Entonces Elvis, entre todas las drogas que tomaba, no tomaba drogas ilegales, pero estaba todo el día empastillado. Tenía médicos obviamente que le daban digamos, todas las drogas que él quería, que le daban, digamos, el mismo Elvis se recetaba a sí mismo, ¿no? Y le recetaba pastillas, digamos, todos los que estaban en el ámbito de Elvis andaban tomando pastillas, porque Elvis enseguida tenía como un librito de drogas y le daba droga, cualquiera te pasaba algo y Elvis te recetaba sin ser médico. Entonces Elvis había empezado a engordar y cuando tenía que salir al escenario decía que la ropa le parecía muy incómoda porque estaba gordo. Entonces le preguntan en un momento, ¿con qué ropa te sentís cómodo? Y Elvis dice, lo único que me sienta cómodo es mi traje de karate. Entonces ahí diseñan, vieron que Elvis en los años 70 se vestía con unos trajes blancos extraños, llenos de lentejuelas, como con piedras preciosas, que eran como blancos y de brazos anchos y de ¿cómo se llama? De botamangas anchas. Bueno, eso era básicamente el traje de karate de Elvis Presley, que lo había convertido en su traje de escenario, ¿no? Y lo gracioso es que después eso empezaron a usarlo. Por ejemplo, acá en Argentina Palito Ortega tiene fotos vestido así medio como Elvis, y en un momento se empezó a popularizar ese traje, ¿no? Entre los... Y el traje era medio ridículo en sí mismo. Lo que pasa es que Elvis se sentía cómodo porque solo se sentía cómodo en el traje de karate porque estaba engordando, ¿no? Entonces en un momento Priscilla tomaba clases de karate con un profesor llamado Mike Stone, y en un momento se hacen amantes, ¿no? Como, bueno, un poco también con la cosa de que Elvis no me toca. Y ella después dijo que ella amaba a Elvis, ¿no? Con todo su corazón, pero que Elvis estaba un poco en otra y que ella tenía que decidir si iba a vivir toda la vida o sí o no, ¿no? Entonces, para, digamos, lo que había sido un matrimonio de ensueño, es decir, todas las chicas habían querido casarse con Elvis Presley en algún momento, se deshace, digamos, se termina en divorcio en 1973, 5 años después de casarse. Ellos se habían casado en 1968. En la biografía de Elvis que yo leí hablaba de que Elvis se había quedado muy mal después del divorcio, o del divorcio, o por lo menos del pedido de divorcio que le hizo su mujer. Es decir, la idea de que una mujer que era 10 años menor que él le dijera que se quería divorciar de él era un golpe tremendo para su ego, y que lo dejara por otro hombre encima, ¿no? Entonces en un momento Elvis empieza a fantasear con mandar matar a Mike Stone,
y Elvis en un momento es como que Priscila se muda sola antes, y Elvis la llamaba por teléfono y la amenazaba y le decía que les iba a hacer de todos, ¿no? Entonces ella estaba muy angustiada. En un momento Mike Stone nota que algo le pasa y ella le confiesa que Elvis la había estado amenazando. Entonces Mike Stone levanta el teléfono, lo llama a Elvis y le dice: ¿qué te pasa, idiota? Venía a buscarme si querés. Mike Stone no era ningún mariquita, era profesor de karate, era doble de riesgo en las películas de cine, era un tipo bastante agresivo, bastante masculino, muy agresivo, un hombre bien de Marte, ¿no? Entonces Elvis es como que deja de amenazar a Priscila y entra en una especie de depresión, ¿no? Priscila tiene un romance con Mike Stone, después se separan en 1975, después ella, y acá voy a listar algunos de los romances que tuvo ella, después vamos a ver dónde tiene Venus. Después sale con un fotógrafo llamado Terry O'Neill, después salió con el abogado Robert Kardashian, que es pariente de las Kardashian, que fue un abogado que estuvo metido en el caso de O.J. Simpson en los años 90, con un peluquero llamado Eliezer Cesar, con un financiero llamado Kirke Volkan. Después empezó a vivir con un modelo llamado Michael Edwards en 1978. Después salió, parece, o tuvo romance con Julio Iglesias, con Richard Gere. Después estuvo 22 años con un músico, con un escritor de guiones brasileño llamado Marco Antonio García, que también se llamaba Marco Garibaldi. Tuvieron un hijo que es un músico que se llama Navarone Garibaldi, que nació en 1987. Después Priscilla Presley salió con un ejecutivo de TV británico llamado Nigel Lythgoe, no sé cómo se dice. Después salió con un restaurador llamado Richie Palmer, que era el ex esposo de Raquel Welch. Un australiano llamado Barry Crocker, que aparecía en televisión, y un DJ llamado Toby Anstins. Así que bueno, su vida después de Elvis la quería como que fuera una muñequita que estuviera para él, pero bueno, ella después tuvo montones y montones de parejas, ¿no? Ahora, lo más interesante de la vida de Priscilla es esto. En 1979 muere Vernon Presley, el padre de Elvis Presley. Perdón, Elvis Presley muere en 1977, a los 42 años, choqueando al mundo, ¿no? Porque era muy joven. Y ahí ya aparecen las historias de cómo él abusaba de las drogas y de las porquerías que estaba tomando. De las drogas no eran cocaína y eso, no eran drogas ilegales, sino que eran más que nada somníferos y anfetaminas, ¿no? Entonces todos los negocios de Elvis quedan controlados por su padre, por Vernon Presley, y Vernon Presley muere en 1979. Entonces había una fundación, una empresa llamada Elvis Presley Enterprises, creo que llamaba una cosa así, que controlaba todos los negocios de Elvis, es decir, sus películas, su nombre, sus grabaciones, todos los derechos, etcétera, ¿no? Entonces como alguien tenía que reemplazar a Vernon Vernon antes de morir le dice a Priscilla que se ocupara ella, porque con la idea de que Priscilla era la madre de la hija de Elvis Presley, y decir, bueno, tu hija es la que en definitiva va a heredar digamos, las posesiones de Elvis, ¿no? Cuando sea mayor de edad. Entonces, ¿por qué no se las cuidás vos o se las organizás vos para que tu hija tenga algo para heredar, ¿no? Entonces cuando ella se hace cargo de los negocios de Elvis, se da cuenta que él estaba perdiendo mucho dinero. Elvis ya había muerto y, por ejemplo, la casa que tenían en Graceland perdía muchísimo dinero por año. Entonces ahí es donde a ella se le ocurre abrir la casa al público. El público siempre había querido conocer la casa de Elvis. Entonces se convierte a Graceland en un museo. Ahí estaba la tumba de Elvis, además. Entonces miles de personas iban cada mes a Graceland y empiezan a ganar mucho dinero con eso, ¿no? Entonces ella, bueno, empieza a desarrollar un poco Elvis Presley como marca. Entonces se ocupa de los negocios de Elvis y lo hace bastante bien.
En el medio ella había querido ser actriz y empieza a actuar en televisión, en papeles menores, y después consigue un papel a mitad de los años 80 en la telenovela Dallas, que era la telenovela más conocida del mundo, incluso cuando ella queda embarazada del el hijo que tuvo con este hombre brasilero. Eso lo usan, ella estaba actuando en la telenovela y esto lo usan en la telenovela para que su personaje quede embarazada al mismo tiempo, ¿no? Después ella como actriz actúa en las películas, ella es más conocida más que nada por actuar en las películas de La pistola desnuda, de Naked Gun, ¿no? Ella es la novia que tiene Leslie Nielsen, el protagonista de La pistola desnuda, en las 3 películas de La pistola desnuda, ¿no? Bueno, ella también como representante de los negocios de Elvis era la que autorizaba las biografías oficiales de Elvis, y en un momento, qué sé yo, alguien quiso hacer un disco de Elvis de tomar las grabaciones de Elvis y hacerlas con la orquesta sinfónica. Entonces ella supervisó todo el asunto, produjo, estuvo involucrada en las primeras películas que hubo acerca de Elvis, ¿no? Y ahora también estuvo involucrada en esta película Priscilla, acerca de la vida de ella, ¿no? Mientras tanto, su hija Lisa Marie Presley, en un momento a los 25 años, hereda todo el dinero de su padre. Después se casa con Michael Jackson, fíjese, la hija de uno del cantante, el que era en un momento el cantante más popular del mundo, se casa con otro que en su momento fue el cantante más popular del mundo, ¿no? Después se casó con otras personas, etcétera. Y murió, bueno, hace poquito la hija, ¿no? Lisa Marie. Así que, bueno, esta es un poco la vida de... Mientras tanto, Priscilla Presley siguió dedicándose a los negocios, hizo cosas que tenían que ver con turismo, y bueno, se dividió un poco en su carrera actoral, sus múltiples parejas y novios que tuvo, y los negocios en general, ¿no? Así que bueno, esta es la biografía de ella. Sigue viva, tiene 70 y pico de años, y 79 años me parece, ¿no? 45. Así que 78, bueno, va a cumplir 79 este año. Así que bueno, esta es la vida, la biografía de Priscilla Presley, una biografía bastante interesante. Y vamos a ver entonces su carta natal. Y bueno, como podemos ver en la tabla que estamos mostrando aquí, Priscilla en su carta tiene bastante equilibrio entre los elementos, ¿no? Es decir, tiene un 33,33% de tierra, ¿no? Lo cual la hace una mujer práctica, que eso es bueno para los negocios. Pero también tiene un 25,93% de fuego, 18,52% de aire y 22,22% de agua. Así que esto es de las cartas más equilibradas que hay. Generalmente hay uno de los elementos que tiene preponderancia sobre los demás, ¿no? Por ejemplo, en la carta de Javier Milei yo digo siempre prácticamente no hay tierra ni fuego, ¿no? Entonces lo hace una persona muy de ideas, muy de sentimiento, conectar con los sentimientos de la gente, pero bueno, después cómo hacemos para concretar esas ideas es más difícil, ¿no? En esta carta los elementos está bien, ¿no? Y bueno, vamos a ver la carta de Priscilla Presley. Bueno, su sol está en Géminis en la casa 5, su luna está en Escorpio en la casa 10 y su ascendente es Capricornio, ¿no? En los 6 grados de Capricornio. Su medio cielo está en 0 grados de Escorpio, ¿no? Y bueno, esto nos habla mucho, bueno, obviamente un sol en Géminis es un sol que le interesa muchas cosas, que tiene que ver con la comunicación, con que todo lo que tiene que ver con la variedad de la vida. Puede ser un sol que puede tener 2 caras, ¿no? Es decir, se sabe siempre que Géminis tiene más de una cara, pues son los gemelos, ¿no? La luna en Escorpio no es la mejor luna, es una luna que está en caída, porque la luna está exaltada en Tauro, entonces está en caída en Escorpio, en detrimento en Escorpio. Y esto da una luna que tiene que ver con, bueno, cuestiones que tienen que ver, son un poco más oscuras, ¿no? También da una cierta cercanía con la muerte. Fijémonos que la primera cuestión importante que ocurre en la vida de ella cuando es muy pequeña es que muere su padre cuando ella tenía 1 año más o menos, ¿no? Entonces pierde a su padre, tiene que ser adoptada por otro hombre, ¿no? Pero bueno, hablemos del ascendente Capricornio. Y el ascendente Capricornio, la clave del ascendente Capricornio tiene que ver con desarrollar lo capricorniano, que es básicamente la responsabilidad y la estructura, ¿no? Es más, no es casualidad que Elvis fuera de Capricornio. Es muy común que las personas tiendan a ser atraídas por la energía del
del ascendente, ¿no? De personas que tienen la energía del ascendente, porque es lo que ellos tienen, lo que nosotros venimos, en general todos nosotros, tenemos que desarrollar la energía del ascendente, ¿no? Entonces ella tenía que aprender de alguna manera a ser capricorniana, y uno de sus maestros fue Elvis, obviamente, que era de Capricornio. Y fíjense lo que es el ascendente Capricornio, porque el ascendente Capricornio siempre está ligado a la responsabilidad y a hacerse cargo de algo, ¿no? Entonces al ascendente Capricornio siempre es el que le toca hacerse cargo. Siempre la persona que se tiene que hacer cargo no está, y el ascendente Capricornio es el que tiene que tomar la posta de hacerse cargo de algo que quizás no le correspondía. Este es el karma del ascendente Capricornio. Y fíjense cómo esto le termina pasando a Priscila. Esto es lo que a mí me fascina de esta carta. Es decir, Elvis la toma como esposa, y en la idea de Elvis, la fantasía de Elvis, Priscila va a ser una especie de chica, digamos, como una especie de geisha, siempre bien vestida, siempre de punta en blanco, que la tenían como una reina en en una mansión, y que estaba siempre a disposición de Elvis para cuando Elvis la necesitara, ¿no? Esa era un poco la fantasía de Elvis, y la cría y la quiere convertir en eso. Priscila, que era muy jovencita, se adapta a esta idea, pero después la vida la pone en una situación en la cual, por una serie de circunstancias extrañas, termina muriendo Elvis, termina muriendo el padre de Elvis, ¿no? Entonces no había nadie que se hiciera cargo de los negocios de Elvis, que eran los negocios que era la fortuna de su propia hija, ¿no? De la hija de Priscila, ¿no? De Lisa Marie, que en algún momento iba a heredar a Elvis Presley, y dice, bueno, me tengo que hacer cargo yo, y se convierte en empresaria sin tener una formación para ser empresaria, pero lo hace muy bien porque el ascendente Capricornio está nacido para eso, ¿no? Para tener responsabilidades y ocuparse, ¿no? Entonces es la persona que se tiene que ocupar de eso, y se ocupa toda la vida de los negocios de Elvis, ¿no? Y esto siempre me parece fantástico. Fíjense cómo el ascendente que tenemos nos termina dando de alguna manera nuestro destino, ¿no? Es decir, las personas con ascendente Capricornio tarde o temprano se encuentran con su destino de responsabilidad, ¿no? Y a pesar de que ella empezó siendo como la esposa trofeo, termina siendo la que se tiene que hacer cargo de todo, ¿no? Y esto a mí siempre, cuando vi la carta, me pareció súper sorprendente. Vamos del ascendente al punto opuesto. En el punto opuesto, que es el descendente, tenemos la pareja, tenemos que ella tiene clavado en el... no clavado, a 3 grados del descendente tenemos a Saturno, ¿no? Saturno en el descendente, ya lo vimos en otras cartas, suele dar parejas mayores, ¿no? Y también suele dar matrimonios algo fríos, ¿no? O matrimonios que tienen que ver con el interés y los negocios. Fíjense que ella se termina haciendo cargo de los negocios de quien era su marido, ¿no? Y ella le pasan las dos cosas. Ella se casa, obviamente, su pareja es un hombre mayor, se casan. Había una cuestión que yo no mencioné. Elvis no quería tener sexo con ella cuando ella era jovencita. Ella aparentemente sí quería, pero Elvis le decía que no, que ella era demasiado menor y que tenían que guardarse para después. Ella dice que llegó virgen a su matrimonio, a la noche de bodas. Otros dicen que eso no era tan así, que habían empezado a tener sexo antes. Quizás tenían algún tipo de sexo que no involucraba que ella dejara de ser virgen, no sé, no quiero dar detalles, pero también esto tiene que ver con esto, un marido frío que no la toca, ¿no? Ella, digamos, después al final se termina divorciando de Elvis por esta frialdad que tiene él con él, ¿no? Pero fíjense que con ese Saturno ahí, eso estaba dado un poco por la carta y por destino. O sea, de alguna manera ella tenía, estaba como de alguna manera condenada a traer hombres fríos, ¿no? Hombres mayores, hombres fríos, hombres de Saturno, ¿no? Como parejas en general, no hombres, ¿no? Vamos a ver. El Sol en casa 5 obviamente da como una persona que quiere, digamos, tiene toda esta cuestión de la autoexpresión solar, ¿no? De que le gusta expresarse. También el Sol en 5 es muy de que le gusta actuar. Ella fue actriz, ¿no? Si bien no fue una gran actriz, protagonizó algunas películas conocidas como la saga de la pistola desnuda, ¿no? Además es difícil ser comediante si uno no es un buen actor, porque el drama, si uno se tiene que estar serio, hacer reír es un poquito más difícil, ¿no?
Y fijémonos en la casa 3, ella tiene Marte y Venus en Aries, ¿no? Es decir, Marte en Aries sabemos que es un Marte que está muy bien colocado. Venus en Aries no está bien colocado, también está en detrimento en Aries. Y yo hice un video acerca del Venus en Aries y decía que el problema del Venus en Aries es que es medio, para decirlo coloquialmente, traste veo, traste quiero, ¿no? Es decir, son personas que se flechan muy rápido y que se desenamoran muy rápido. Fíjense que Priscilla Presley tuvo docenas y docenas de parejas y que le duraron poco tiempo, que estuvo involucrada con una, con otro. Quizás en cualquier chica de barrio esto no pasaría desapercibido, como era la ex esposa de Elvis Presley y sus maridos o sus romances. Los tenía con personas famosas. Bueno, alguien se ocupó de anotarlos, ¿no? Y de ponerlos en su biografía. Pero fíjense, recuerden que yo daba como ejemplo típico de Venus en Aries a Elizabeth Taylor, ¿no? Que se había casado 8 veces, ¿no? Y 2 veces con Richard Burton, con la misma persona, ¿no? Entonces es el Venus en Marte tiende el Venus en Aries, que es la casa de Marte, y acá también tenemos a Marte, que prácticamente están haciendo casi una conjunción, están a 8 grados, pero no, perdón, a 6 grados. Así que podría considerarse Marte y Venus como que están en conjunción en la casa 3. Esto nos habla mucho de una persona, cuando Marte y Venus están juntos, se da mucha pulsión en la persona por la unión entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Es decir, los viejos astrólogos decían que esto daba personas que eran promiscuas. Bueno, no sé si promiscuas, la para decir promiscua para lo que eran los estándares del medioevo, ¿no? Pero bueno, no sé si podría decir que Priscilla fue promiscua, pero sí tuvo una cantidad considerable de romances ¿no? y de hombres en su vida, ¿no? Después tenemos algo que me parece interesante, el bajo cielo, el fondo del cielo está en los 0 grados de Tauro y la casa 4, el único planeta que está en la casa 4 es Mercurio. Fíjense que a pesar de que ella tuvo todas estas cambios de hogar cuando era joven, está bien, el Mercurio es algo que tiene que ver con el cambio, porque el Mercurio es un planeta muy rápido, que cambia mucho, que tiene 2 caras, ¿no? Entonces suele dar, a veces, en algunos casos en la casa que está, suele dar con una cierta inestabilidad, ¿no? Pero bueno, generalmente las personas que tienen eso, como Jim Morrison, las personas que tuvieron que vivir en hogares de cambiar muchas veces, como Jim Morrison, que su padre también era militar, yo hice la carta natal de Jim Morrison, el cantante de The Doors, suelen tener Urano en casa 4 o algún planeta más fuerte en casa 4 que hable de esa inestabilidad. Acá está Mercurio, y Mercurio... probablemente Mercurio tiene más que ver con una casa donde se estimulaba la cuestión mental, ¿no? Esto es posible, ¿no? Regresando decía al Venus en Aries, fíjense que cuando ella decide dejar a Elvis, lo hace porque estaba teniendo un amorío o un romance con su profesor de karate. Es decir, Venus en Aries, Venus nos da aquello que nos atrae, es decir, la energía que nosotros usamos para atraer y lo que nos atrae al mismo tiempo, es decir, aquello que consideramos muy valioso. Entonces con las mujeres con Venus en Aries generalmente se fijan en hombres que son masculinos, que son rudos, que son hombres de Marte, ¿no? Y fíjense que ella vive toda su vida en cuarteles del ejército entre militares, ¿no? Que eso es algo bien de Marte, y lo conoce a Elvis cuando Elvis era militar, ¿no? Y se flecha de alguna manera con Elvis cuando era militar, a pesar de que se flecha porque Elvis, era un cantante, no porque fuera militar. Y después lo deja Elvis por un hombre también muy de Marte, que era un profesor de karate, que era doble de riesgo, ¿no? Que era un hombre muy de acción física, ¿no? Y también que podía llegar a ser medio violento, ¿no? No con ella, pero digamos que en general era un hombre valiente, que cuando Elvis lo apura, el otro le dice: venime a buscar, tarado, que sabe dónde vivo, ¿no? Bueno, nada, esto tiene que ver es interesante ver en los ejemplos lo que yo hablaba en la teoría de los signos de Venus, ¿no? Como acá tenemos un
un Venus en Aries que atrajo hombres que era, no sé si eran específicamente, que no eran específicamente de Aries, pero sí tenían una marcada energía de Marte, que estaba presente una energía de Marte. Me parece interesante que el medio cielo de Priscilla Presley estuviera en Escorpio, en los 0 grados de Escorpio, como dijimos, porque, bueno, ella llega un poco eh, a su rol empresarial a partir de la muerte de Elvis y de la muerte del padre de Elvis, y ella se tiene que ocupar básicamente en administrar el dinero de un muerto, ¿no? Que era su ex marido Elvis. Ella tiene la luna ahí en la casa 10, ¿no? Entonces esto nos da también que ella era una posición natural de ella, de estar todo lo que tiene que ver con trabajar y con estar. Si la casa donde tenemos la luna es una casa donde nos sentimos muy cómodos, donde nos sentimos seguros, ¿no? Entonces ella no haber tenido una carrera, supongo que le debe haber pesado mucho no haber tenido una carrera en los años que Elvis quería que ella se quedara encerrada en la casa, ¿no? Y si nos fijamos, está en 0 grados de Escorpio, que es obviamente el primer decanato, y el primer decanato de Escorpio está regido por Marte, ¿no? Entonces tienen que ver destrucción o regeneración de colectivos, de situaciones profesionales, de la economía, medicina de recuperación o quirúrgica, actividades criminales o policiales, espionaje, sabotaje, terrorismo y contraterrorismo, que bueno, eso obviamente no tiene nada que ver con ella, pero sí, triunfo militar, policía y similares, ella tampoco era militar. Pero fíjense qué interesante esto, regeneración y recuperación de las empresas, organizaciones, instituciones en crisis y para provocar estas crisis además de las profesionales. Y fíjense que ella toma toda la economía o los negocios de Elvis que estaban en crisis, estaban perdiendo mucho dinero, y ella logra estabilizarlo y volver a ganar dinero a partir de que la gente visitara la casa de Elvis y ese tipo de cosas, ¿no? Destrucción y regeneración personal, capacidad de recuperación excepcional tras enfermedades, partos, operaciones, envenenamiento, toxicomanía, crisis personales. Esto da un medio cielo que habla mucho de... Sí, este es el medio cielo que habla mucho de caer, de algo muy típico de Escorpio, que es caer, estar al borde siempre de la muerte y la destrucción y después renacer, ¿no? Con Marte en Escorpio se suele dar esto, ¿no? Entonces ella también en su vida tuvo estas crisis, bueno, sobre todo la crisis de cuando se divorcia con Elvis y ella se logra reinventar totalmente, ¿no? Para mantener el control en cualquier crisis y poder ejecutar cualquier acción necesaria, por dura que sea, sin inquietud ni vacilación. Control de cualquier emoción violenta para poder convertirla en energía creativa. Fíjense que ella sale de esta, digamos, tuvo una etapa donde Elvis abusaba un poco de ella cuando ella se divorcia o le dice que se quiere divorciar y ella a partir de ahí hace su carrera de actriz, ¿no? Y todo eso. Así que bueno, evidentemente el medio cielo tiene que ver con su vida, ¿no? Y con la biografía de ella. Después obviamente, hay un par de cosas más interesantes. Júpiter está en Virgo, en la casa 8, y sabemos que Júpiter en casa 8, la casa 8 es el dinero ajeno. Ella siempre gozó de tener mucho dinero porque Elvis vivía con Elvis y era el dinero de Elvis, y ella Elvis le vivía haciendo regalos y comprándole cosas, ¿no? A pesar de que quería que le restringía su libertad, sí le daba, gozaba de abundancia económica. Después ella se ocupa del dinero de Elvis, entonces ya el dinero de Elvis, ella empieza a hacer como negocios propios, haciéndose cargo de toda la fortuna que había ganado Elvis y administrando sus bienes. Y Plutón está en la casa 7, si bien está al final de la casa 7, esto nos habla también de un matrimonio, poderoso, ¿no? Y un matrimonio que obviamente la iba a transformar a ella, es decir, la pareja a ella fue totalmente transformadora. Ella muere como una cierta identidad de ella de joven muere, y cuando emerge de ese matrimonio es una persona totalmente distinta, que eso es algo bien típico de Plutón y de Plutón en 7, ¿no? Fijémonos que además que ese Plutón en 7 es lo que se llama el planeta focal de una T cuadrada, ¿no? Está la Luna en oposición a Mercurio y los dos están haciendo cuadratura a Plutón, entonces Plutón tiene una energía focal muy fuerte, ¿no? Y fíjense que de alguna manera el punto que resuelve toda la T cuadrada es el punto que es opuesto, y el punto opuesto a la casa 7 está en la casa 1, en Acuario, ¿no?
serían los 8 grados de Acuario que están en la casa 1. Entonces ella sale de toda esa crisis de su matrimonio fortaleciendo su propia identidad y su propio yo, ¿no? El hecho de que la Luna y Mercurio estén opuestos, esto lo vimos en la carta del príncipe Carlos también, o del príncipe Charles de Inglaterra, ahora el rey Charles. Esto nos suele dar que la persona a veces siente una cosa y piensa otra, ¿no? Entonces quizás ella sentía que le tenía que hacer caso a Elvis, pero se convenció, digamos, que sentía que le tenía que hacer caso a Elvis, pero su mente le decía que no, que algo de eso estaba mal, o quizás era al revés, ella sentía que Elvis era un manipulador con ella, pero se convencía de decir, no, tengo que hacerle caso y tengo que hacer lo que Elvis me dice porque sabe mejor que yo lo que es mejor para mí, ¿no? Después, bueno, el Sol en 5, hablamos de la autoexpresión. Urano en 5 a veces puede dar hijos fuera de lo común, y ella tuvo una hija, bueno, la hija de Elvis, ¿no? Entonces nunca fue una niña normal, siempre fue una niña que se destacó mucho, ¿no? En la escuela, donde fuera, porque era la hija de Elvis, ¿no? Entonces que también encima se casó con Michael Jackson, entonces tampoco era una hija que pasó desapercibida. Urano, recordemos, es aquello que es fuera de lo común, que no sigue las normas, etcétera. Bueno, pasemos ahora a ver la carta de la dodecatemoria. En la carta de la dodecatemoria ella tiene ascendente Piscis, lo cual tiene mucho que ver con esta cuestión de la fantasía, ¿no? Del cuento de hadas, de usar además es decir, toda esta cosa de que Elvis la quiso convertir en una fantasía propia y ella se dejó convertir. Eso va mucho con el ascendente Piscis, ¿no? Es decir, yo tengo digamos, ¿no? Es como el ascendente Piscis a veces puede dar que no tengo yo una identidad, sino que la identidad me la van inventando desde afuera, ¿no? Fijémonos que, bueno, en esta carta ella tiene Sol en Cáncer, ella se tuvo que ocupar un poco de Elvis y de nutrir a Elvis en su casa, en su hogar, ¿no? Y mientras Elvis, Elvis hacía como el papel yo hablé en su momento de Júpiter y su esposa Hera, de Zeus, el dios Zeus y su esposa Hera, ¿no? Júpiter y Europa para los romanos. Y Hera era la diosa madre que de alguna manera se quedaba, no quiero decir se quedaba en la casa porque me dijeron en un comentario que Hera no era que se quedaba en la cocina, pero era la diosa que tenía que ver con la maternidad y con el rol así más tradicional de la mujer, mientras Zeus andaba de acá para allá, digamos, seduciendo ninfas inmortales, ¿no? Y bueno, el Sol en Cáncer parece darle como que hizo ese rol con Elvis, ¿no? La Luna en Piscis también nos da una luna la luna de dodecatemoria, por supuesto, en Piscis nos da una luna también muy adaptable, muy que tenía que ver con adaptarse a las fantasías ajenas, es decir, vivir en Graceland, digamos, tenía que ver con eso, ¿no? Y fijémonos que el medio cielo está en la casa 9 acá, que es, bueno, estas cosas que tiene la carta de la dodecatemoria, que es rarísimo. Bueno, pero en la casa 9 no están. Y al estar el medio cielo en casa 9, nos queda Urano en el medio cielo en Virgo. Y Urano en el medio cielo, bueno, siempre da una profesión fuera de lo común. Entonces ella se tuvo que, ¿cuál era su profesión? Ocuparse de los negocios de Elvis Presley, una profesión bastante única, ¿no? También estaba Plutón en el medio cielo. Ella, digamos, llegó bastante lejos con su profesión y fue, digamos, logró hacerle ganar dinero a Elvis. Cuando la hija heredó dinero, heredó mucho dinero de Elvis porque ella había sabido cuidar muy bien los negocios, ¿no? Acá tenemos también, aparece Venus en Capricornio. Venus en Capricornio es una persona que también se casa de alguna manera. No es que se casa por interés, pero le importa mucho que todos los aspectos materiales estén cubiertos antes de embarcarse en una aventura amorosa. Ella se casó con un hombre que era millonario, que era Elvis Presley, ¿no? A pesar de que se casó por amor y, digamos, y casi con un impulso, porque su Venus natal está en Aries, ¿no? En Capricornio. Acá el Venus de la dodecatemoria nos habla como diciendo, bueno, tenemos un cierto interés en que la persona no se va a casar con cualquiera o no va a tener romance con cualquiera, tiene que ser alguien que le pueda dar una cierta estructura, ¿no?
Y por último, lo que veo así a primera vista, no voy a hacer una lectura súper exhaustiva de esta carta, pero veo a Júpiter en Aries en la casa 12. Júpiter en Aries o Júpiter en 2 nos da una persona que está bien económicamente, y ella siempre estuvo bien económicamente, incluso el dinero, digamos, tuvo una expansión de dinero cuando se dedicó a los negocios de Elvis, ¿no? Entonces como que nunca le faltó el dinero. Así que toda esta carta nos habla mucho de otros, digamos, nos habla de la misma persona y nos da como otro lado que confirma o aspectos secundarios de la persona. Fíjense también por último que acá tenemos eh, lo que se llama un gran trígono, ¿no? Que está dado entre la Luna, el Sol y Neptuno, ¿no? Entonces esto, cuando una persona tiene un gran trígono en una carta, tiene como mucha suerte, las energías como que fluyen, es una carta muy agradable. Y esto parece hablar un poco de ella, que bueno, tuvo evidentemente suerte en su vida y las cosas le salieron bastante bien para lo mal que le podrían haber salido. Es decir, otras personas es decir, digamos, una esposa que se casó con un cantante famoso, después se divorció, puede haber sido siempre, digamos, alguien que después quedó completamente quebrado y olvidado y sin embargo Priscila trascendió, pudo hacer una carrera de actriz bastante modesta, pero la pudo hacer, triunfó en los negocios, o por lo menos mantuvo la cuestión de los negocios de Elvis y eso, ¿no? Así que le fue bastante bien en la vida. Así que bueno, amigos, esta es la carta de Priscilla Presley. Que me parece siempre digamos, hice un video con esto porque me parece una carta súper interesante. Así que bueno, vamos a terminar acá y como siempre les pido que si les gustó me den un like o un me gusta y que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.